Antes del primer amanecer, antes incluso de que la palabra luz tuviera sentido, el universo guardaba un silencio que no era vacío, sino memoria. La Escritura abre con una certeza: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero entre esa afirmación y lo que sigue, y la tierra estaba desordenada y vacía, hay un espacio que parece insignificante, una pausa apenas perceptible. Sin embargo, en esa pausa podría habitar toda una historia olvidada. ¿Qué ocurrió entre un versículo y otro? ¿Por qué algo creado perfecto terminó envuelto en tinieblas? Si Dios es orden, ¿por qué el segundo paso de la creación empieza con el caos? Tal vez ese silencio entre las líneas no sea ausencia, sino testimonio. El testimonio de un mundo anterior, de una creación que conoció la plenitud y luego el juicio. El Génesis, leído con ojos nuevos, parece más una restauración que un comienzo. Como si el Creador, tras un largo duelo, estuviera reconstruyendo lo que se había perdido. El verbo hebreo haya, traducido como estaba, puede significar también se convirtió. No la tierra fue creada desordenada, sino que se convirtió en desordenada. Algo había sucedido, algo que los textos no dicen, pero que la creación parece recordar. Las rocas, las capas de la tierra, los fósiles enterrados bajo kilómetros de polvo, todos guardan el eco de un tiempo anterior. Un tiempo que la Biblia no narra con detalle, pero al que alude con un silencio demasiado preciso para ser casual. Y en ese silencio, quizás se esconde la clave de nuestra propia identidad. Si hubo un mundo antes de Adán, no fue un error divino, sino una lección inscrita en la materia, una advertencia que sobrevivió al olvido. Porque antes de que existiera el hombre, la tierra ya había conocido la caída. Y la historia del Génesis podría ser, en realidad, la historia de una segunda oportunidad. Hay silencios que gritan más que las palabras. Entre los dos primeros versículos del Génesis se extiende uno de esos abismos. La Biblia no explica qué sucedió, solo nos deja la imagen de una tierra vacía, cubierta de sombras, suspendida sobre las aguas del abismo. Ningún principio empieza así. Ningún creador de perfección puede abrir su obra con el caos. Por eso, algunos sabios afirmaron que lo que leemos no es el inicio absoluto, sino la reconstrucción de algo anterior, de una creación que fue destruida. El texto hebreo lo sugiere con sutileza. La expresión tohu vabohu, traducida como desordenada y vacía, aparece solo en 3 lugares de toda la Escritura, y siempre después de un juicio. Jeremías la emplea para describir una tierra arrasada, donde las montañas tiemblan y las ciudades han sido derribadas. Isaías la usa para hablar de Edom, un reino condenado por la cólera divina. Si esas mismas palabras aparecen en Génesis, tal vez no describen una creación primitiva, sino las ruinas de algo que fue. El verbo haya refuerza el misterio. No dice que la tierra fue creada en confusión, sino que se convirtió en confusa. Como si la armonía se hubiera quebrado y la creación se hubiera hundido en su propio eco. Lo que contemplamos en el segundo versículo podría ser el resultado de un cataclismo cósmico, un juicio anterior al tiempo humano, una caída que transformó la luz en sombra. Quizá esa oscuridad no era la ausencia de Dios, sino la huella de su justicia. Un mundo anterior, sometido al silencio tras su rebelión. Un universo que, antes de ser habitado por el hombre, ya había conocido la ira del Creador. Y entonces, sobre esas ruinas, la voz divina volvió a hablar. Sea la luz. No fue la primera luz, sino la luz que renace después del castigo. La luz que vuelve a ordenar lo que una vez se perdió.
En ese intervalo silencioso entre los versículos se esconde la grieta de la historia. Allí nace la sospecha de que la creación no fue un solo acto, sino una secuencia de caídas y restauraciones. Una respiración divina que, cada vez que el orden se quiebra, vuelve a pronunciar la palabra que todo lo renueva. Antes de que la humanidad tuviera memoria, antes de que el polvo del Edén fuera tocado por el aliento divino, hubo un conflicto que no fue registrado en piedra ni pergamino. No fue una guerra de ejércitos ni de acero, sino una fractura en el corazón mismo de la creación. Los antiguos la llamaron la caída de la luz. Lucifer, el portador del amanecer, no levantó armas, levantó una idea. En el silencio del cielo sembró la semilla más peligrosa, la comparación. No deseaba destruir a Dios, sino igualarse a Él. En ese deseo se quebró el equilibrio del universo. La armonía se convirtió en juicio y el juicio en ruina. Las Escrituras dicen que fue arrojado a la tierra. Pero ¿a qué tierra? Si el Edén aún no existía, ¿dónde cayó? Tal vez al mundo anterior, aquel que el Génesis describe como desordenado y vacío. Su caída no fue un simple exilio, fue una catástrofe cósmica. La rebelión de un solo ser encendió una tormenta que deshizo los cimientos de la materia. La creación perfecta se desfiguró, como si la luz misma hubiese sido herida. Desde entonces el universo conoció la sombra. No la noche que obedece al sol, sino la oscuridad que nace del orgullo. Esa oscuridad cubrió la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre esas aguas, no para crear, sino para sanar. El Creador no comenzó desde la nada, sino desde las cenizas. Quizá la guerra no fue destrucción, sino separación. La luz apartada de la luz, la obediencia separada del deseo. Y en esa división nació la necesidad de redención. Lo que el hombre viviría después, el bien y el mal, la caída y la gracia, no sería sino el reflejo de aquel primer conflicto. Por eso, cuando el Génesis dice, Dios dijo, sea la luz, no fue el comienzo del mundo, sino su segunda oportunidad. La victoria silenciosa sobre una rebelión que había oscurecido el universo. La primera restauración después de la primera guerra. Bajo los pies del hombre moderno, la tierra guarda secretos que no pertenecen a su tiempo. Capas de piedra que hablan de mares extinguidos, criaturas que no conocieron al Edén, fósiles de mundos que parecen haber existido y perecido mucho antes de que Adán respirara por primera vez. Durante siglos, los sabios han discutido su origen. Pero si la creación fue un solo acto, ¿cómo explicar tantas eras enterradas bajo el mismo suelo? Tal vez lo que la ciencia llama eras geológicas no sean contradicciones, sino huellas del juicio. Tal vez el mundo anterior no desapareció en silencio, sino en una catástrofe que reescribió el rostro del planeta. La oscuridad sobre el abismo podría haber sido el eco de esa destrucción, un universo restaurado sobre los restos de otro. Las Escrituras insinúan que Dios no creó la tierra vacía, sino para ser habitada. Entonces, ¿qué ocurrió para que se convirtiera en desolación? Jeremías habla de montes que tiemblan, de aves que huyen, de ciudades derribadas. Si había ciudades, debía haber habitantes. Si hubo habitantes, su ruina fue total. El Génesis, leído con esa mirada, se convierte en una crónica de reconstrucción. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, no para crear lo inexistente, sino para despertar lo que había quedado dormido. La vida, al renacer, heredó la memoria de ese juicio. Por eso,
Toda criatura lleva inscrito en su carne el instinto de supervivencia, el temor al caos, la nostalgia de una armonía perdida. Quizá el Edén no fue el primer jardín, sino el segundo, un santuario levantado sobre las ruinas del primero, donde el hombre fue puesto no como creador, sino como testigo de una restauración que ya tenía cicatrices. Los fósiles no serían entonces restos de una evolución ciega, sino monumentos de una creación anterior destruida por la soberbia. Y la humanidad, nacida después del caos, fue elegida para aprender de esa caída invisible, para recordar que la perfección puede perderse cuando la luz se olvida de su origen. Cuando el polvo se levantó de la tierra y la voz divina sopló aliento en él, no fue solo el inicio de la humanidad, fue también la respuesta a un silencio anterior. Adán no fue creado sobre un vacío, sino sobre una historia rota. Fue el primer hombre de una nueva creación, pero heredó sin saberlo las cenizas del mundo que le precedió. En el Edén, todo parecía perfecto. La armonía, los ríos, los árboles, la paz de un universo restaurado. Sin embargo, bajo esa calma latía una antigua memoria. El alma humana fue diseñada para recordar, aunque no supiera de qué. Ese recuerdo sin forma, una inquietud, un anhelo, un miedo, era la huella del juicio anterior, una advertencia grabada en su espíritu. Quizá por eso el hombre siempre mira al cielo con deseo y con temor, porque en su origen hay un eco de lo que sucedió antes, la caída de los ángeles, el caos, la restauración. Adán no fue testigo de esa guerra, pero su existencia fue la prueba de que el Creador quiso dar una nueva oportunidad a la luz. Dios lo colocó en un jardín, no solo para disfrutarlo, sino para custodiarlo. No era un privilegio, era una misión, mantener el equilibrio que otros antes habían roto. El Edén no era solo un paraíso, era un recordatorio. La serpiente, símbolo de la rebelión antigua, fue permitida allí como advertencia de que incluso en la perfección puede germinar la sombra. Cada fruto, cada árbol, cada aliento del Edén estaba cargado de memoria cósmica. El mandato de no comer del árbol del conocimiento no era un capricho divino, sino una barrera entre dos eras: la inocencia del nuevo mundo y el recuerdo del anterior. Desobedecer no significaba solo pecar, sino repetir el ciclo que había destruido la primera creación. Así, cuando Adán y Eva cayeron, el Edén no solo se cerró sobre ellos, sino sobre toda la historia de la luz y las sombras. La humanidad repitió, en escala menor, el error de los antiguos, y el universo, una vez más, se llenó de silencio. Mucho antes de que las primeras civilizaciones escribieran sobre tablillas de arcilla o tallaran piedra, el mundo ya guardaba rastros de presencias que la historia no recuerda. Fragmentos de estructuras imposibles, ruinas que no encajan en ningún tiempo conocido, cráneos de formas extrañas hallados en profundidades que desafían toda cronología. La ciencia los llama anomalías, la fe misterios. Pero tal vez son vestigios de una humanidad anterior, aquella borrada por el juicio que precedió a Adán. Bajo los desiertos, en las montañas sumergidas y en los abismos del mar, duermen los testigos mudos de un pasado prohibido. Pueblos que quizás caminaron la tierra cuando la luz aún estaba herida, cuando los cielos recordaban la guerra de los ángeles. Sus obras hablan de un conocimiento que no pertenece a los primeros hombres, una sabiduría que parece mirar más atrás que toda memoria. En los textos antiguos de muchas culturas, de Sumeria, de Egipto, de los pueblos que nunca se conocieron entre sí, aparecen los mismos ecos.
seres descendidos del cielo, maestros de las estrellas, arquitectos de un mundo perdido. ¿Quiénes eran? ¿Hijos del juicio anterior? ¿Ángeles caídos disfrazados de benefactores? ¿O simples sobrevivientes de la creación olvidada? Si la tierra se convirtió en desordenada y vacía, como sugiere el Génesis, esos restos serían los escombros de un mundo arruinado. No ruinas humanas, sino cicatrices cósmicas. Lo que el fuego purificó, el tiempo sepultó. Y lo que el tiempo ocultó, el hombre ahora desentierra sin comprenderlo. La arrogancia del conocimiento nos hace pensar que todo comienza con nosotros, pero los huesos bajo nuestros pies cuentan otra historia. Una en la que la humanidad actual es solo la heredera de algo que existió antes y fue juzgado. Somos los hijos de una segunda oportunidad, edificando sobre un suelo que ya conoció la gloria y la ruina. Quizá esas civilizaciones no desaparecieron del todo. Tal vez sus ecos se mezclan con los mitos de gigantes, de dioses caídos, de sabios inmortales. Ecos de una advertencia, que la luz, cuando olvida su origen, siempre acaba devorándose a sí misma. La historia sagrada no habla solo de creación y obediencia, habla también de caída y desafío. Y en el corazón de toda rebelión late el mismo eco que una vez estremeció los cielos. Aquella voz antigua que pronunció por primera vez un no ante la perfección. La voz de Lucifer. Si el caos que cubrió la tierra fue fruto de una guerra celestial, entonces la humanidad no nació en un mundo virgen, sino en un campo de batalla silencioso. Todo lo que respiramos lleva las cenizas de esa primera insurrección. Los ángeles caídos, arrojados a los abismos, fueron testigos de la restauración. Ellos vieron cómo Dios daba forma al hombre con el mismo polvo que antes había sido maldito, y comprendieron que la nueva creación ocuparía el lugar que ellos habían perdido. Desde entonces, su envidia no se apagó. La tentación en el Edén no fue un accidente, fue la continuación de la antigua guerra por otros medios. Lucifer no buscaba simplemente la caída de dos humanos, sino el retorno del caos, el restablecimiento del desorden que lo definía. La serpiente habló con la voz de la primera rebelión, ofreciendo el mismo veneno: seréis como dioses. Pero el hombre no cayó solo por orgullo. Cayó por deseo de conocimiento, el mismo impulso que llevó a los vigilantes a descender en los días de Enoc. El ciclo se repetía, la historia giraba sobre sí misma, y los ecos de la primera desobediencia resonaban una y otra vez en la carne y en el espíritu. Desde ese momento, la tierra se convirtió en un escenario de dos voluntades enfrentadas: la de Dios, que busca restaurar, y la del adversario, que intenta perpetuar la ruina. Todo pecado, toda corrupción, toda guerra es solo un reflejo menor de aquel primer enfrentamiento. Y aunque la humanidad ha olvidado su origen cósmico, las sombras no lo han hecho. Los ecos de la rebelión aún murmuran en los rincones del mundo, en los susurros de los desiertos, en las voces que inspiraron imperios y caídas. El mal no crea, solo repite, imita, distorsiona. Su objetivo es simple: borrar la memoria del principio, hacer que el hombre olvide que fue creado sobre las ruinas de una guerra y destinado a restaurar lo que un día fue destruido. Porque mientras exista olvido, el caos seguirá teniendo lugar donde esconderse. La historia del mundo no termina en el polvo del Edén ni en el diluvio de Noé. Toda la creación, desde sus primeras ruinas hasta su última aurora, es un ciclo de pérdida y renacimiento. La rebelión trajo el caos, el juicio trajo silencio, pero la voluntad de Dios nunca dejó de moverse sobre las aguas.
porque incluso en el abismo, la luz seguía buscando un camino de regreso. El hombre, descendiente de una creación restaurada, fue el elegido para cerrar el círculo, no por fuerza, sino por fe. En Adán comenzó la caída, pero en Cristo se selló la promesa de redención. Él, el Verbo que existía antes del tiempo, entró en la carne del segundo mundo para reclamar lo que se había perdido en el primero. Si los ángeles cayeron por querer ser como Dios, Jesús venció siendo Dios y haciéndose hombre. Su sacrificio no fue solo por los descendientes de Adán, sino por el orden mismo del universo. En la cruz se reconcilió lo visible y lo invisible, lo del cielo y lo de la tierra. Cada lágrima de la historia, cada ruina enterrada, cada civilización extinguida encuentra su sentido en ese punto donde el Creador permitió que la muerte lo tocara, para restaurar la vida en todo lo que alguna vez fue corrompido. Las sombras que nacieron del primer juicio tiemblan ante esa verdad, porque el poder que antes separó al cielo de la tierra, ahora ha sido vencido por la humildad de un hombre que, al morir, devolvió la luz al cosmos. Cristo no solo redimió almas, reordenó la creación. Donde hubo tinieblas, ahora hay propósito. Donde hubo vacío, ahora hay esperanza. El Génesis comenzó con la frase, la tierra estaba desordenada y vacía. El Apocalipsis concluye con otra, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Entre una y otra se despliega todo el drama del universo, la rebelión, la caída, la restauración. Nada fue en vano. Todo lo que existió, incluso lo que fue olvidado, encontrará su lugar bajo la nueva luz. Porque el Dios que crea no destruye para siempre. Lo que fue juzgado será purificado, lo que fue perdido será redimido, y lo que fue olvidado será recordado en la eternidad. El ciclo se cierra donde todo comenzó, en la luz que nunca deja de brillar, incluso después del caos.